Vamos a dar inicio con la clase de hoy, 30 de septiembre ya. No queda nada para empezar octubre. Es un mes difícil, distinto, ¿verdad? Ha sido un año distinto, así que el que estemos acá habla de eso. El que estemos haciendo clases en línea habla justamente de que ha sido un año no común, ¿verdad? Un año como pocos. Raro. De hecho, comentarles, chicos y chicas, de que esta clase va a ser meramente expositiva, o sea, vamos a hablar sobre un tema en particular, y luego de eso no van a tener actividad en esta semana. En esta actividad, o sea, en esta semana no va a haber actividad, sin las siguientes, y es más que nada para poder revisar de forma tranquila las actividades que ustedes ya me han entregado, revisarlas y darle una buena retroalimentación, porque la idea es que ustedes sepan qué aprendieron y qué no aprendieron. ¿Ya? El monitoreo y la retroalimentación es súper importante en este contexto, porque yo no los tengo a ustedes de forma presencial, no les puedo decir en qué se equivocaron de forma presencial o en qué están bien. Por lo tanto, les voy a hacer una retroalimentación escrita y se las tengo que mandar y para eso necesito tiempo. Así que esta semana solamente vamos a tener esta clase de manera expositiva, pero créanme que es importante tenerla y que nos va a ayudar a entender este proceso de historia y sobre todo ir avanzando, porque es lo importante. Dicho eso, comenzamos entonces. Tal como les dije, sean bienvenidos entonces a esta clase de historia. El Colegio San Alfonso le da la bienvenida. Ahí sí. Los profesores que hicieron y son partícipes de esta clase son la profesora Margarita, que es la profesora del primero A y B, y quienes habla el profesor Felipe Chandiar, la educadora diferencial Camila Chauquelén, que trabaja con la profesora Margarita, y nuestra querida profesora Tania, que trabaja en este caso conmigo en historia, en todas las clases de historia. Estamos a 30 de septiembre y damos inicio. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, chicas y chicos, tiene relación con el reconocer o también establecer las causas y las consecuencias que trajo consigo la llegada de los españoles a América, pero miradas de una forma más positiva, ¿verdad? Una forma más desde el europeo. Por eso se habla de consecuencia positiva, porque es bajo la mirada de ellos. Dicho esto, reconocer y recordar de que la semana pasada vimos las consecuencias negativas, en realidad, de cómo fue el proceso de trabajo de los indígenas cuando llegaron los europeos, ¿verdad?, los españoles, con la encomienda, ¿verdad?, con el repartimiento, con la esclavitud indígena también. Cada uno de estos elementos estaba cuando llegaron los españoles a América y se instauró como una forma de trabajo por parte de los indígenas. Los indígenas aquí no estuvieron abanicándose, ¿verdad?, ni descansando cuando llegaron los españoles. Aquellos fueron subyugados, ¿verdad? Fueron material dispuesto para poder trabajar, obligados en realidad a trabajar, así que hoy día vamos a ver más la visión europea, que es la que nos pide el currículum también. En relación a los efectos que tuvo en Europa la conquista de América, tiene relación con los efectos positivos, perdón, los efectos políticos, los efectos económicos y los efectos científicos, ¿ya? No todo fue en este sentido bajo una mirada indigenista o una mirada americanista. También hubieron efectos positivos para Europa, sobre todo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Decirles de que la conquista de América le permite a España y a Portugal tener una fortaleza bastante grande en comparación a los países de Europa. Recordemos que España y es Portugal quien son los países, o en este caso los reinos, que logran conquistar América. Los primeros. Después llega Inglaterra también, llega Francia, pero los primeros que conquistan América fueron los españoles y portugueses. Por lo tanto, les sirvió bastante en términos de crecimiento. Un crecimiento político, económico, religioso. ¿Por qué? Porque recuerden de que cuando llegan los europeos, sobre todo los españoles y portugueses a América, lo primero que hacen de forma automática es evangelizar. En este caso sería difundir el catolicismo, ¿ya? Recordando de que para el europeo ellos eran la cúspide de la cultura de la humanidad en general, por lo tanto aquellos que estaban aquí en América, mapuches, incas, ¿verdad? Aborígenes en general, estaban descendidos a nivel cultural, a nivel de religión, y es por lo mismo que llegan aquí con esta idea de difundir el tema del catolicismo. No por más y no por menos también somos nosotros, por ejemplo, gran parte de los latinoamericanos somos cristianos. Ya no es antojadizo, es porque también heredamos de los españoles esta cultura. Y de la mano viene el español, ¿verdad? El cristianismo, entre otras cosas. Eso no se puede desconocer.
Ahí logramos ver, por ejemplo, la imagen que aparece en el centro o inferior central, cómo fue este proceso de evangelización por parte de los curas, de la Iglesia Católica, hacia los indígenas, ¿ya? Este proceso de evangelización por parte de los curas católicos eh, se llevó a cabo también en Chile, eso no se puede desconocer. Llegaron los jesuitas, ¿verdad? En este caso, a poder evangelizar a los mapuches, a los tehuelches, a los onas, entre otros, ¿ya? Y fueron ellos los que se encargaron también muchas veces de protegerlos, porque el español cuando llegaba a América hacía y deshacía con los indígenas. En este caso, gran parte de la iglesia se dedicó también a protegerlos. Ahora nos vamos con los efectos políticos y sociales que tuvo la llegada del español a América. Primeramente, entender de que un efecto inmediato fue la promoción de nuevos descubrimientos. Si ya habían descubierto América, seguían con la idea entonces de buscar nuevas islas, nuevos territorios, de conocer más aún América, porque no estaba conocida totalmente, porque recordemos que Chile, Argentina, toda esta zona más de América del Sur, más extrema de América del Sur, no había sido conquistada. Fueron las últimas ubicaciones que fueron conquistadas. Sin ir más lejos, recordemos que en el caso de Chile, recién en 1542 se instaura en este caso, y se funda la ciudad de Santiago, Santiago de Nueva Extremadura, por Pedro de Valdivia. Por lo tanto, fue un proceso largo, ya no fue inmediato. A esto vamos con el tema de promover nuevos descubrimientos, de ubicar y reconocer nuevos lugares de América que no habían sido conquistados. También aquí se plantea el tema de la hegemonía de Europa, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto, chicos y chicas? Es que nos podemos dar cuenta con cosas muy simples. Por ejemplo, aquí la hegemonía de Europa se dio cuando el europeo no le hablaba, por ejemplo, en el idioma local del indígena, sino que le obligaba, en este caso, ejemplo, a hablar en español para poder comunicarse. Ahí uno se puede dar cuenta, incluso con el tema del lenguaje, cómo influye en la hegemonía de Europa hacia América. Por eso gran parte de América del Sur hablamos o español o portugués, porque fuimos conquistados justamente por españoles, y por portugueses en el caso de Brasil. En el caso de los tratados, aquí, para que se hagan una idea, imagínense una torta muy rica, llena de sabores exquisitos, ¿verdad? Sabores que a todos nos encantan, pero la torta tiene que repartirse en algún momento, y a esto me voy en el caso del tema de los tratados. ¿Ya? Los tratados lo que hicieron fue repartir bien la torta. En este caso la torta vendría a ser el continente americano, y en este caso los europeos, específicamente España y Portugal, tuvieron que realizar tratados para poder repartirse de forma correcta el continente. Recordemos que ellos miraban este continente como propio. ¿Ya? Ellos pensaban que este territorio les pertenecía, por lo tanto tenían que repartirlo. ¿Ya? Un tratado muy reconocido fue el Tratado de Tordesillas, que fue un tratado que justamente generó una repartición entre España y Portugal. Es por eso que, por ejemplo, actualmente Brasil fue hasta hace mucho tiempo territorio portugués, tal como lo fue en este caso Chile, Argentina, ¿verdad? Porque se generaron tratados para eso. Esto fue a nivel de efectos políticos. Hasta el momento, ¿alguien quiere plantear algo? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Perfecto. Si alguien tiene alguna duda y le da vergüenza hablarlo, no hay ningún problema, lo puede escribir, ¿ya? Al final de la clase también vamos a tener un espacio de dudas y consultas para que puedan preguntar sin ningún tipo de problema. En mi caso no hay ningún drama en que ustedes consulten, ¿ya? Y esto es como extraño, porque cuando uno está en las clases físicas, lo que uno más pide es que por favor se queden callados. Aquí es como es distinto, uno dice, por favor, hablen, digan algo. Profesor, Entretenido este sistema. viene siendo como la cola de los españoles, de cómo trataban a los indígenas anteriormente, Claro, aquí pero ahora en estamos viendo forma ya, político y social. exacto, aquí estamos viendo por sobre todo cómo fue la mirada del europeo cuando llega a conquistar América, porque hasta la semana pasada vimos cómo fue este trato por parte del indígena. Todo el tiempo estuvimos viendo cómo fue la mirada de cómo lo sufrió el indígena en América cuando llegan los españoles. Sí, Ahora estamos exacto. viendo cómo fue para los españoles la llegada de ellos a América. Y para ellos fue todo positivo. Conquistan nuevos territorios, ¿verdad? Tienen nuevos trabajadores, sacan mucho oro,
para ellos casi todo fue positivo, pero hay que mostrarlo también, para que ustedes tengan el lado de ellos. Dicho eso, Pero, ahora nos... Dígame. no, pero también también tenían a los indígenas trabajando todavía, ¿o eran Sí, otros? pues aquí en todo este momento, todo lo que estamos viendo ahora, ahora estamos viendo el momento de cómo fue para los españoles, pero como fue para ellos, ellos también estaban haciendo que trabajaran los indígenas, ¿verdad? Con las encomiendas, con los repartimientos, con la esclavitud Exacto. indígena. Seguía ocurriendo. Ah, ya, ah, ya. Exacto. Lo que estamos haciendo para que quede más claro es ver el otro lado de la moneda, la otra cara. Hasta la semana pasada vimos la cara de la moneda, en este caso de los indígenas, cómo vivieron ellos este proceso. Ahora estamos viendo cómo fue el proceso para los españoles. Ya, ahora nos Clarito, vamos. clarito. Perfecto. Ahora nos vamos, seguimos con los efectos políticos y sociales, sobre todo para los españoles, para los europeos. Decirles de que muchos europeos vieron en América una posibilidad de mejorar su situación, ya su situación económica y su posición en la ciudad, en la sociedad, perdón. Comentarles, chicos y chicas, de que en España ya no se podía seguir creciendo a nivel social ni económico, ya estaban ahí estancados. Antes habían títulos nobiliarios, títulos de nobleza, ¿ya? Y ya las personas no podían adquirir esos títulos porque no habían posibilidades, ya estaban todos, habían estamentos sociales, los estamentos son inamovibles. Tú naces pobre y vas a morir pobre. En España pasaba eso, en Portugal también. No había posibilidad de crecer a nivel social. Entonces, cuando ellos ven y descubren un nuevo continente, sobre todo las clases bajas de España, las clases bajas de Portugal, ven esto como una oportunidad, una posibilidad de mejora de sus vidas. Imagínense, les doy el caso, me encanta dar este ejemplo, imagínense que descubrimos que se puede ir a Marte sin ningún tipo de problema. Nos vamos al planeta Marte a conquistarlo, en este caso a conquistarlo. Pero también hay riesgos, y esos riesgos implican, por ejemplo, que quizá puedas perder la vida. ¿Ustedes creen que van a ir las clases altas a Marte entendiendo esas problemáticas? No, ¿verdad? Difícil. Lo mismo pasaba en este caso Profesor, con... no le escuché nada porque se pegó. Puta, ¿a todos les pasó eso, no? Sino para repetirlo. No, yo sí lo escuché. Entiendo. Voy a repetir el Ya. ejemplo nuevamente. Ya. Imaginémonos que se descubre que en Marte hay vida y por lo tanto se puede conquistar y ahí están las posibilidades de poder ir. Pero también hay riesgos, que te puedan matar, de que en el viaje puedas morir. Créanme que gran parte de los que van a ir a ese nuevo planeta no van a ser la clase alta, no van a ser la clase acomodada, van a ser la clase baja, la clase media baja. Ellos van a ir, ellos irían. Aquí pasó exactamente lo mismo, sobre todo en Chile. Gran parte de los que vinieron a Chile, españoles, fueron de las clases bajas, con la intención de poder mejorar su situación de vida, de poder tener una mejor condición social o económica, porque en España ya no tenían posibilidades. Es como lo que pasa también cuando, por ejemplo, hay una mala situación en un país y ellos emigran de ese país para poder ver una mejor condición de vida. Es como, por ejemplo, cuando va el latino a Estados Unidos. Pasa exactamente lo mismo. Aquí los europeos veían esta posibilidad de América como una posibilidad de mejorar sus vidas. Además, se crean los grupos de conquistadores. Aquí les explico de la forma más simple posible. El rey no tenía capital, no tenía oro suficiente para poder sostener una conquista hacia América. Entonces, ¿qué es lo que hacía? El rey le facultaba, le entregaba el título de conquistador a aquel español que se costeara todo el valor de lo que implica venir a América. O sea, yo te autorizo como rey, imagínense que yo soy el rey de España, y le digo, yo te autorizo a que vayas a América, no tengo nada de dinero, nada de plata ni de oro, pero te autorizo a que vayas, y al momento de que tú vayas, van a haber terrenos que van a ser tuyos, tierras que van a ser tuyas, pero vas a seguir manteniendo esto como que es a nombre del rey. Entonces había un acuerdo ahí. Y esos acuerdos se generaron con Pedro de Valdivia, con Diego de Almagro, con todos los conquistadores que vinieron a América. ¿Ya? Hubo un acuerdo ahí por parte del rey para poder conquistar América. Aunque no habían recursos, les daba la posibilidad de que fueran a nombre del rey. Otro elemento interesante fue de que hubo un mayor protagonismo, o sea, hubo más importancia en un sentido económico por parte de la burguesía. Para los que no sepan, la burguesía vendría a ser como la clase acomodada, ¿ya? En esos tiempos era la clase acomodada, pero que no tenían títulos.
que no tenían ningún título nobiliario, o sea, no eran caballeros, no vendrían a ser lord, ni mucho menos. Eran personas que tenían una buena cantidad de oro o de plata, pero que no tenían los títulos nobiliarios, ya no eran nobles. Pero si ellos venían a América, podían adquirir títulos, podrían haber llegado a ser señores, por ejemplo. Y eso fue solamente por venir a América. Entonces, las oportunidades en América eran muy positivas para los europeos, para los españoles por sobre todo. Todo lo que implicaba venir a América era algo bueno. Entonces, por eso, bajo la mirada europea, no hay algo negativo cuando se conquista América. Ahora nos vamos con los efectos económicos. Para Europa, repito nuevamente esto bajo la visión europea, se accede a un nuevo tipo de mercado. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se descubren nuevos alimentos, se descubren nuevos yacimientos. Entendamos que en Europa ya había mucha gente rica y no podía haber más gente rica, pero cuando se descubre América sí se puede, porque hay yacimientos de oro, porque ahí se puede practicar la agricultura en nuevas tierras, ¿verdad? Se puede practicar la ganadería. Por lo tanto, esta oportunidad de haber descubierto América y conquistarla, a los europeos les cayó como anillo al dedo, entendiendo de que no había muchas oportunidades en Europa y aquí sí las había. Recordemos que la papa, recordemos que el ají, las frutillas, los pimentones, entre otros, son alimentos que estaban exclusivamente en América, que no existían, por ejemplo, en Europa. La papa se viene a descubrir en Europa cuando se conquista América, antes no estaba allá. Los tubérculos no existían en Europa, pero sí en América. Entonces también hubo un intercambio, ¿verdad?, a nivel alimenticio. Hubo también, en este caso, un efecto económico positivo para los europeos porque se descubren nuevos alimentos, y esto les sirve, al igual que en la minería. Nuevos yacimientos mineros de oro, de plata, y esto le ayuda a Europa a poder seguir creciendo a nivel económico. ¿A costa de qué? A costa de América, eso sí. Además, tal como aparece en pantalla, se descubren nuevas rutas comerciales. Recordemos de que América se llega de forma fortuita. ¿Quién recuerda por qué se llega a América? ¿Se acuerdan de la clase pasada de alguien o no? ¿Por qué llegó el portugués o por qué llegó el español a América? Buscando nuevas rutas de comercio. Exacto, tal como dices tú, fue una nueva opción. ¿Y por qué había pasado esto? Porque pasaban por los turcos, turcos, Sí, muy bien. parece que le cobraban más impuestos, tuvieron problemas, entonces buscaron, eso fue Muy bien. no me acuerdo muy bien en específico, pero algo así. Tal como planteas tú, Solange, tiene relación con eso. Los turcos o los turcos otomanos habían conquistado Constantinopla, que era como el pasadizo entre Europa y Asia. Por lo tanto, ese lugar que ya estaba siendo ocupado por los turcos, que no les permitía el paso a los europeos, dio la posibilidad de conocer nuevas rutas. En este caso, los portugueses buscan la ruta rodeando África y llegan a Asia. España con Cristóbal Colón buscan una nueva ruta y ahí de forma fortuita y se encuentran de sopetón a América. Así que estas nuevas rutas comerciales también fueron propiciadas justamente por este descubrimiento antes de que existiera el canal de Panamá. Para los que no saben, existe un canal en Centroamérica, en el país Panamá, que es un canal que cruza el océano Atlántico del océano Pacífico. Antes de que existiera ese canal artificial, se rodeaba América, por lo tanto pasaban por Chile. Así que a Chile le convenía mucho que se rodearan por parte de América y llegaran, en este caso, por ejemplo, al puerto de Talcahuano o al de Concepción. Nos servía bastante porque ahí después se resguardaban, ¿verdad? Y luego de eso después seguían su ruta hacia el norte. Esto después, me estoy desviando un poquito, pero para que lo entiendan. Esto después se termina con el canal de Panamá. A los que les interesa la historia lo pueden buscar. Es un país artificial, un país creado para eso. Dicho esto, también gracias al descubrimiento de América y a la conquista de América en particular, se crea lo que se conoce ahora como el capitalismo, ¿ya? Se forman los primeros capitales, o sea, en este caso inyección de recursos, pueden ser oro, plata y después dinero. ¿Para qué?
para prestarle dineros a aquellas personas que querían viajar a América, porque querían ser conquistadores, pero que no tenían el dinero o el capital suficiente para ir. Y ahí nace la idea del crecimiento de los bancos. Ya existían antes, pero aquí crecen mucho, ¿ya? Para justamente eso, para prestarle dinero, por ejemplo, a los conquistadores, para prestarle dinero a los agricultores que estaban llegando a América, que necesitaban capital para poder crecer. De ahí nace la idea del capitalismo, de ahí crece. Ya existía antes, pero aquí crece totalmente. El capitalismo, para aquellos que no lo saben, todavía sigue presente en nuestro mundo. El que más lo aplica, para que vayamos entendiendo un poquito, vendría a ser Estados Unidos. Estados Unidos actualmente es como el padre del capitalismo, ¿ya? Eso vendría a ser en este caso el efecto económico de la conquista de América. Ya estamos casi. Ahora vamos a ver los adelantos científicos. Esta parte es interesante y creo que les va a servir bastante. Gracias al descubrimiento bajo la mirada europea de América, se hacen adelantos científicos muy interesantes, tales como el astrolabio, la brújula, ¿verdad? Y el cuadrante. Cada uno de estos elementos, estos instrumentos de navegación, fueron perfeccionándose a lo largo de los años, ¿ya? ¿Y para qué servían? Servían para poder generar los viajes, ¿ya? Viajes que ya no eran como antes de un país a otro, que recordemos que Europa es muy pequeñito, se ve más grande en el mapa, pero es muy pequeñito, y antes los viajes eran cortitos, de un par de días, un par de semanas. Aquí no, aquí estamos hablando de meses en el mar. Por lo tanto, estos instrumentos eran cruciales para poder cruzar de un continente a otro con tranquilidad. Estos instrumentos se perfeccionaron cuando se descubre América y cuando se conquista. Cada vez eran más exactos. Así que el adelanto científico, por sobre todo, fue gracias al descubrimiento de América. Así que esto es algo positivo. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso en el lado derecho, si ustedes logran ver en la pantalla, de los portulanos, las carabelas y la cartografía, que fueron elementos que se dan por el tema de la conquista de América, ¿ya? ¿Qué es la cartografía? Para los que no lo saben, tiene que ver con el estudio del suelo y de los límites o de los deslindes de la geografía, en este caso, que uno puede ver a simple vista, ¿ya? Y ahí uno puede hacer mapas. La cartografía ayuda para eso, sobre todo, para la realización de mapas. Recordemos que en esos tiempos los mapas se hacían de forma manual. Ahí no existía un GPS que rastreaba todo, ¿verdad? Y te mostraba cómo era el territorio. Ahí todo era a mano, todo era a nivel visual. Así que era difícil, pero se lograba. Ahora nos vamos con los efectos socioculturales de la llegada de los españoles. En este caso, tenemos un efecto social que es bien reconocido, es el tema del mestizaje, ¿ya? No en todos los casos el mestizaje surge a partir de una violación por parte de un español, no es así, ¿ya? No es la norma, pero ocurría. Gran parte de este mestizaje se da origen, en este caso, se da origen por la mezcla entre un indígena y un español, ¿verdad? Esta mezcla hace lo que somos nosotros ahora. Yo creo que casi ninguno de nosotros vendría a ser alguien, por ejemplo, 100% de algún país nórdico, ni mucho menos. Todos nosotros, por no decir todos, somos mestizos, sobre todo en la zona central de Chile. Gran parte de nosotros somos parte de este mestizaje. Y eso fue un efecto social, producto de esta mezcla entre españoles e indígenas. A eso se le llama, estaba buscando la palabra, disculpen, se le llama sincretismo cultural. Cuando esta mezcla entre indígenas y españoles se genera, se produce un sincretismo cultural, o sea, nace una nueva cultura, que es una mezcla entre ambas. Además, tal como lo mencionamos anteriormente, surgen nuevos alimentos. Ya estos alimentos tienen relación con lo que no existían en Europa y que se estaban acá y que se empiezan a llevar a Europa. Tenemos el caso de la cebada, tenemos el caso del trigo, del arroz y las legumbres. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de la crianza de animales que aquí no existían. Por ejemplo, las vacas, los cerdos, las ovejas, que aquí no estaban, llegaron por parte de los europeos. Así que aquí hubo una suerte de entremezcla, ¿verdad?, que también ayudó tanto a los españoles como a los indígenas. En ese sentido fue algo positivo. Aquí seguimos con los efectos sociales. El caso de América, para que lo entiendan,
fue un proveedor de riquezas. Europa ya se estaba quedando sin recursos y justamente se descubre América y se le empiezan a sacar todos los recursos a América. Sin ir más lejos, entender de que gran parte del oro que existe en Europa es producto del oro que se extrajo de América, ya para que lo tengan claro. Tal como aparece en pantalla en el lado izquierdo, América sirve de proveedor de metales preciosos para Europa, ¿ya? Sobre todo Europa. Todo este oro que se extrajo se fue a Europa, casi nada quedó en América. Fuimos un proveedor como aparece en pantalla. Además, se nos impone el tema del español. ¿Por qué? Porque ellos fueron la cultura dominante. Por lo tanto, al traer consigo este idioma nuevo para los indígenas, es el que ellos tienen que aprender después. A la fuerza o por voluntad propia, pero por sobre todo a la fuerza. Así que es por eso que ahora el profesor, el que está hablando ahora, habla en español y no en mapudungún, por ejemplo. Porque el que dominó fue justamente el español. Y también el tema de la vestimenta. La vestimenta del europeo no condecía con la vestimenta del indígena, y aquí el que gana es la vestimenta del europeo. El indígena y posteriormente el mestizo después busca vestirse como el español, busca vestirse de forma correcta, como le decían ellos. ¿Ya? Y por sobre todo, el español trae consigo una forma de vida distinta, totalmente distinta. El indígena, dependiendo del lugar y la ubicación en que estuviera, tenía una concepción totalmente distinta de lo que pensaba el español. Sobre todo, por ejemplo, en el tema gastronómico, en el tema de vestimenta, en el tema de la cosmovisión religiosa también. Todo esto cambió cuando llega el europeo. Y también cambió la ropa, obviamente. Nosotros somos hijos de ese proceso y es por eso que nos vestimos de esta forma. No nos vestimos, por ejemplo, como se visten los Segnam, por lo mismo. Dicho esto, ya nos vamos a ir a recordar qué fue lo que estudiamos en esta pequeña clase, y tiene relación justamente con los efectos positivos de la llegada de los europeos a América, bajo una mirada europea, ¿ya? Bajo una mirada eurocentrista. Entender entonces de que con la llegada de los europeos, de los españoles específicamente a América, hubo consecuencias positivas y también negativas, y eso es innegable. Hasta las últimas clases estuvimos viendo por sobre todo las consecuencias negativas, pero también hubieron consecuencias positivas, ¿ya? También en esta clase nos logramos enfocar en las consecuencias positivas del descubrimiento de América, tales como, por ejemplo, los efectos políticos, los efectos sociales con la llegada de los europeos, los efectos científicos, por ejemplo, el descubrimiento o el desarrollo, el perfeccionamiento del astrolabio, de la brújula, de las carabelas, de los barcos que utilizaban, fue justamente gracias al descubrimiento y conquista de América. La introducción de nuevos alimentos también fue producto del descubrimiento y conquista de América. Esta simbiosis que se produce, positiva o negativa, bajo la mirada que estemos viéndola, fue producto del descubrimiento y conquista de América. Eso nos tiene que quedar súper claro. Además, esto nos lleva también siempre a conocer las diferentes miradas de los procesos históricos. Nunca, y lo repito, nunca una mirada histórica o la historia va a tener solamente una perspectiva. Aquí lo hemos estado viendo justamente ahora. Hasta las clases pasadas estábamos viendo cómo fue la mirada indigenista, cómo fue que vivieron los indígenas este proceso de descubrimiento y conquista de América. Ahora estamos viendo cómo fue el proceso de descubrimiento y conquista de América por parte del español, que fue algo totalmente distinto, ¿verdad? Aquí para ellos fue algo totalmente positivo, por sobre todas las cosas. Eso fue lo que estudiamos en esta clase, y aquí nos vamos con la parte interesante y la parte donde ustedes están deseosos de consultar, ¿verdad? Aquí yo creo que tienen muchas dudas o preguntas, no necesariamente de la clase, pueden ser también de las guías o actividades, así que dejo el micrófono abierto para que puedan consultar. Profe,